encontramos con Beto Peralta, un referente de todo lo que es protección de cultivos. Vamos a estar hablando de una de las plagas que viene dándose en las últimas campañas, que es arañuela en soja. Bueno, Beto, buen día. Viene siendo recurrente el tema de arañuela en soja. Comentamos un poquito qué es o qué dispara el crecimiento de esta plaga en el cultivo. Y lo que más dispara son dos cosas. Una es lugares que ella puede criarse, que son las malezas de hoja ancha, donde las encontramos generalmente. Un lote que tiene problemas de mayor yuyo, presencia de yuyo colorado, hipomea, pero le gusta mucho más la hoja ancha que la fina, seguro que es más probable de tener granuela. Y si hay soja guacha, por ejemplo, peor todavía. Lote después de vicia, lote después de alguna legumbre, también hay más fuente de inóculo. Eso como fuente de inóculo, si lo comparamos con las enfermedades. Después la tasa de crecimiento le dispara al ambiente. Bien. Y ese ambiente es un periodo de sequía. A veces no es una gran sequía, sino es un periodo. Bien. Hemos tenido años que ha llovido normal y la granuela nos ha dado dolor de cabeza y uno dice, ¿qué pasa si está lloviendo normal? Pero hubo un periodo previo de sequía que la favoreció y explotó la población. Bien. Decime, ¿cuál sería el factor disparador en cuanto al monitoreo, digamos, de esta plaga? El monitoreo se tiene que hacer, digamos, por sectores del lote, porque la granuela empieza por distintas áreas, la población. Ella está en todo el lote, pero hay sectores donde se empieza a disparar antes que otros. Por eso el monitoreo no se puede hacer una transecta o recorrer en forma sistemática un lote, sino tiene que tratar de ver cómo lo estratifica el lote, lo que es el alto, lo que es el bajo, la parte de cono, sin malezas, e ir ahí directamente. Sobre eso empezar a seguirlo y va viendo las muestras que hace, va viendo la población cómo va evolucionando. Generalmente aparecen más en cabeceras que en el centro. La planta, mientras más estresada, más favorece que la plaga crezca. Entonces a esos lugares voy antes de ir a un lugar donde crezca bien. Si tengo un círculo de riego y tengo todo soja, veo las esquinas primero antes que el círculo. Voy tratando de ver cómo segmento el lote donde puedo encontrarlo. Bien, decime, y en cuanto a pérdidas de rendimiento por esta plaga, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo ha sido lo que han estado investigando ustedes en su realidad? Lo hemos visto a veces tanto en ensayos como datos de campo, por ejemplo, cuando se dejan franjas sin aplicar a propósito para tratar de evaluar eso, y las pérdidas son muy grandes, sobre todo cuando hay estrés hídrico, es cuando más pérdida uno tiene y a veces no se quiere defender o gastar plata en un lote que ya rinde poco. Pero hemos medido pérdidas de 5 quintales, 8 quintales, hasta 10 quintales tranquilamente. Bien. Y a veces hay pérdida total, o sea, que te rinde cero porque el manchón donde atacó, que hace mucha tela, todo ataques extremos, graves, hasta que te rinda cero hemos tenido. Bien, decime, ¿y algún factor o algunos factores disparadores del control? ¿Cuáles serían, digamos, para tener en cuenta? Casi como una enfermedad, tengo que estar viendo el ambiente, tengo que ver la presencia, cómo viene creciendo ella, y si el ambiente me favorece un crecimiento explosivo, yo tengo que hacer una intervención. Esa intervención hay que dejarla ver como curativa, porque ya no tenemos tantos productos de volteo como los hijos fosforados, que cada vez están más restringidos, se vienen prohibiendo, sabemos la prohibición de clorpirifos. La mayoría de los productos son con tiempo, con persistencia y con tiempo. Entonces yo tengo que ver la dinámica y aplicar sabiendo que a la semana siguiente va a estar peor, digamos, la situación real. Supongo que hoy es lunes y estoy con seca, estrés y la granuela está abajo, por más que arriba las hojas estén sanas, es momento de hacer una aplicación para que no progrese la plaga arriba. Si yo voy el otro lunes y tengo toda la plaga, toda la hoja tomada, es muy difícil ser controlada. Entonces tengo que estimar la dinámica. Ahora, si hoy es lunes y hay pronóstico de lluvia toda la semana, seguimos monitoreándola, no es necesario. Entonces tengo que ver mucho el ambiente para jugar cuando hago una aplicación netamente estratégica. Bien, y por último te quería hacer una consulta, ¿qué otro tipo de cultivo aparte de soja puede afectar arañuela? Como te dice, las legumbres, todas las legumbres, por ejemplo, la alfalfa, puede estar tranquila en un momento una alfalfa, pero unas palizas hermosas. Y en los últimos años, con el ambiente muy favorable a ella, la hemos visto meterse en gramíneas, por ejemplo el maíz, algo que es más difícil, generalmente primero ataca soja, es difícil que progrese el maíz, pero hemos tenido campañas que han llegado hasta inclusive la hoja de la espiga. O sea, ataques muy fuertes, o sea, ambiente muy favorable a ella. La campaña de la gran sequía, la anterior, la 2022-23, la vimos en varios lotes, varias consultas, tenemos el tema maíz, y es para tenerla bastante en cuenta ahí. Bien, bueno, Beto. Y el otro, girasol. También, girasol, claro. Otro cultivo de verano, muy atento, que también es muy agresiva. Ahora que se ha sembrado mucho más girasol que otras campañas, también tener mucho cuidado con eso. Bueno, Beto, te agradecemos por la nota y bueno, ante cualquier consulta técnica o inquietud que tengan pueden comunicarse a través de las redes sociales de la empresa o a la página web Summitagro Argentina
Gracias. Muchas gracias. Nos encontramos con Beto Peralta para hoy hablar de otra temática recurrente en el cultivo de soja, que es trips, una plaga que bueno, viene estando en los últimos años y le estamos dando quizá más importancia como técnicos. Bueno, así que por ahí para comenzar te quería consultar si esta plaga está asociada a sequía como es arañuela o no. ¿Cómo lo podrías encasillar? Digamos? No tanto, digamos, la dinámica poblacional del trips no depende tanto del ambiente como lo que es arañuela, que la sequía la dispara. Bien. Lo que más influye, digamos, en trips por ahí es la dinámica de siembra de soja en toda la región de Argentina. Ajá. A diferencia de lo que es arañuela, que es del lote, que está ahí, el trips tiene una capacidad de dispersión muy grande. O sea, los adultos se dejan arrastrar por el viento y se dispersa muchísimo. Hemos tenido campañas, por ejemplo, que lo ha sufrido la papa. Cuando la soja se entrega de golpe, la papa en Córdoba se concentran ahí los adultos. Entonces tiene un gran movimiento. Entonces su dinámica no depende tanto. Lo que sí hace la sequía, que como el daño es muy similar a la arañuela, que es ese pequeño picado que hace él muy chiquito de las células, las primeras células de la hoja. Como raspado, digamos. Que le llamamos el típico raspado. Lo que hace le quita la funcionalidad de la hoja y le cae la tasa fotosintética. La hoja entra en una pérdida loca, se podría decir, de agua. Por más que regule sus estomas, produce deshidratación. Y cuando uno lo ve ya marrón es porque hay oxidación de proteínas, de carbohidratos, y ya es cuando pierde total funcionalidad la hoja, que se agrava con sequía. La planta se puede defender menos. Cuando la planta está lloviendo o tiene muy buena humedad, con la misma población de trips vemos que tolera un poquito más su presencia. Eso es lo que es la diferencia que hay con el ambiente. Más en el daño, pero no en la dinámica de la plaga. O sea que podríamos decir que un cultivo de soja que está sin situación de estrés podría llegar a tener una pérdida de rendimiento y una... Mucho menor. Lo que hemos evaluado nosotros realmente es mucho menor. Hay de todo, por ejemplo, trabaja Juan Carlos Gamundi, que junto a Perotti creo que son los que más han trabajado de trips en soja en Argentina, que no se me enoje otro entomólogo, pero con los que más he hablado. Bueno, con Fernando Flores también hemos conversado mucho el tema. Y los trabajos de Juan Carlos Gamundi, por ejemplo, muestran pérdida con un ataque muy severo, hasta 10 quintales, tranquilamente, por trips. Nosotros esa pérdida la hemos tenido, por ejemplo, de unos 8 quintales en sequía, por ejemplo. Hemos hecho ensayos que se iba a rendir 16, termina rendiendo 8 por culpa del trips. Pero bajo riego, ese mismo año hicimos ensayo y la pérdida era de 2-3 quintales. Una soja con mucho mejor porte, mucho mejor funcionamiento. Bien, decime, y llegando a un lote, ¿cómo debemos monitorear, digamos, la plaga esta en el cultivo de soja? Al igual que arañuelas, son plagas que empiezan, por suerte, empiezan de abajo hacia arriba. Bien. ¿Por qué planteamos esto que empiezan de abajo hacia arriba y por suerte? Porque en el cultivo de soja la hoja más importante es la tercio superior. La del tercio medio no es que no sea importante, sino que tiene menor capacidad fotosintética por estar sombreada. Bien. Entonces, como esta plaga empieza de abajo hacia arriba, uno tiene que empezar a revisar el lote, ver cómo va avanzando los adultos y sobre todo las ninfas. Tiene que ir viendo cómo crece la población de ninfas. Los adultos son estos, porque hay un montón de especies de trips, estamos hablando principalmente de Carotrips fascioli, que es el trip del poroto, que el adulto se lo ve negro como una banda blanca. Las ninfas son bien amarillentas y no tienen alas, y uno la ve normalmente, sea a simple vista o con la lupita que nos dieron para ver rollos de soja hace años también se ve perfectamente. Esas ninfas son las que más daño causan. Entonces uno ve llegar al adulto y cuando ve que las ninfas van progresando, el objetivo, cuando uno decide no intervenir, es proteger el tercio superior. O sea, no es matar trips. Es decir, voy a hacer una intervención sabiendo que no quiero raspado del tercio superior. Ese es el objetivo controlar. Bien. ¿Y hay algún umbral o algún factor disparador, digamos? Hay umbrales de bicho, de número, pero es complejo, más con la variabilidad de soja y el potencial de rendimiento. Nuestro umbral es decir, mira, cuando está lleno de adultos y tenés ninfas en el tercio inferior, es momento de intervenir. Porque a los días va a tener ninfas en el tercio superior que te va a hacer mucho daño en la hoja de ahí arriba. Bien, Beto, y te hago por último otra consulta. Si el cultivo de soja ya tiene una plaga principal, si queremos llamarle, ¿esta pasa a ser como una plaga secundaria? ¿Se complementa en cuanto al impacto en rendimiento? ¿Cómo lo...? Por ejemplo, con las defoliadoras, sabiendo que, por ejemplo, ahora ya oruga medidora no está publicado, pero totalmente resistente e intacta. Bien. Con las defoliadoras no hay tanta interacción, por ejemplo. Pero sí un inconveniente que tenemos con las enfermedades. O sea, porque lo que hace trips como arañuela es quitar funcionalidad de la hoja, capacidad fotosintética. Lo mismo te hace una enfermedad. Acá, para nuestra región, norte de Córdoba, la principal es Cercospora kikuchi.
pero también en sectores, todas las enfermedades es lo mismo. Entonces hay un sinergismo entre ellas. Entonces pueden estar presentes y aumentar la pérdida de daño. Claro, como complementarse, digamos. Exactamente, por eso, y es que la suma de uno y uno, o sea, Aranuela o TRIPS, más enfermedad no te da 1 más 1, 2, te da 3 a veces, el daño es mucho más grave. Perfecto. Entonces hay que tener mucho cuidado lo que decimos, la protección integral de la hoja, o sea, mirar todo, mirar lo que es la sanidad de enfermedad y la sanidad también por este tipo de plagas. Está perfecto. Bueno, Beto, te agradecemos nuevamente. Ante cualquier inquietud que tengan, se pueden contactar a las redes sociales de Sumitagro o bien a la página web, Sumitagro Argentina. Así que desde ya muchas gracias. Muchísimas gracias a Sumitagro por la invitación.